El manual de vida nos enseña que el reino de las tinieblas procura siempre oponerse a la buena voluntad de Dios. Utiliza diversos elementos y circunstancias procurando estorbar o detener la obra de nuestro Señor. Pero al final, el poder de nuestro Dios prevalecerá. Mira que en Lucas 8, del 41 al 42 dice: Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogase que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En el texto bíblico vemos a Jairo, de quien se nos dice era el principal de la sinagoga. Era el encargado de dirigir y administrarla. Era tal su crisis que buscó al Señor Jesús y se postró ante él. Jairo se despojó de su título, de su posición de privilegio, para rogar al Señor que fuera a su casa. Con frecuencia nos dejamos llevar por el orgullo y creemos que por tener algún privilegio o servicio en la casa del Señor, Él está obligado a hacernos algún milagro o darnos ciertas bendiciones. Pero Jairo decidió rogar al Señor con humildad de corazón. Recordemos que Dios da gracia al humilde y mira de lejos al soberbio. Este hombre Jairo tenía una hija única, con solo 12 años de edad, y estaba muriendo, y su situación empeoraba. Mientras transcurría el tiempo, el aliento de vida abandonaba a esa niña. Mientras Jairo se acercaba a Jesús, nos dice la Biblia que había una gran multitud, tanto que oprimían al maestro. A este hombre le tocó superar aquella multitud. Él tuvo que esforzarse y perseverar para llegar a Jesús. Una vez el Señor escucha y decide ir con Jairo a su casa, ¿te acuerdas lo que sucede? Aparece ahora la mujer de flujo de sangre, y ella, con su fe y su esfuerzo, tocó el borde del manto del Señor y recibió su milagro. Fue en aquel momento, un tiempo de pausa en el caminar de Jesús hacia la casa de Jairo. Él tuvo que esperar y confiar en el Señor. Decide confiar en el Señor y no en las palabras negativas. Sigue diciendo Lucas 8 del 49 al 50, estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Mientras el Señor Jesús hablaba con la mujer que había recibido el milagro, uno de la casa de Jairo le dijo: ya no más, no sigas insistiendo, tu hija ya murió, ¿para qué lo vas a llevar? Palabras que impactan el corazón de Jairo con el propósito de hacerlo desmayar de su búsqueda de su milagro con el Señor. En fracciones de segundos, muchos pensamientos seguramente vinieron contra la mente de Jairo. Pensamientos como: perdí la oportunidad, ya no hay nada que hacer, todo se perdió. Nada sirve seguir rogando a Jesús, esperando en Él, todo se acabó. Si esta mujer no hubiera aparecido, y así muchas cosas más. ¿Y qué creemos de eso? Es lo que el enemigo muestra y es lo que el enemigo quiere que nuestras almas piensen. Es maravilloso ver que de manera inmediata el Señor Jesús le habla a Jairo, porque el Señor sabe las luchas que vivimos, los obstáculos que debemos superar, los miedos y dudas que vienen contra nuestra mente, y usa su poderosa palabra para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Él y en su poder. Debemos destacar las palabras de nuestro Señor: no temas, cree solamente y serás salva. En medio de aquellas palabras negativas viene la palabra de Dios, poderosa palabra que derriba la fortaleza del temor y afirma la fe, aquella que sigue confiando en los milagros de Jesús. No des importancia a la burla o a la incredulidad ni al lamento. Sigue narrándonos Lucas 8, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. El ambiente o la atmósfera de la fe permite o facilita la obra sobrenatural de Dios. De igual modo, pero a la inversa, la incredulidad impide la obra milagrosa del Señor. Es por eso que cuando Jesús estaba predicando en Nazaret, los de allí no creyeron en su poder, y por eso nos dice nuestro hermoso manual de vida, la palabra de Dios, que allí no se pudo hacer ni un solo milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Es por eso que el Señor no dejó entrar a nadie consigo a la casa de Jairo.
excepto a Juan, Pedro y Jacobo y a los padres, pues el Señor sabía que los demás estaban bajo la expectativa de un fracaso o de un fiasco. No tenían la fe para creer en un milagro del Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, la Biblia nos dice que aunque ya Jesús estaba allí presente, Él había entrado a la habitación donde estaba el cuerpo de la niña y todos afuera lloraban y seguían lamentándose por ella. Cuando no hay fe, cuando no se cree en el poder de Dios, aunque Jesús esté presente, muy poco ocurrirá en la vida del incrédulo. Sin embargo, la palabra de Dios prevalece y Jesús afirma y respalda la fe de los creyentes, y por eso dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. De manera inmediata el espíritu de incredulidad se hizo evidente, y ellos se burlaron del maestro, pues todos sabían que la niña estaba muerta. Ellos se quedaron con la realidad que veían y sentían, pero no confiaban en una intervención del poder de Dios. Los milagros de Dios enfrentan ciertos obstáculos, como en este caso, hubo burla, menosprecio, lamento y incredulidad de otros, pero la fe en el poder de Dios es recompensada. El que cree en el Señor Jesucristo nunca será avergonzado. Dios recompensa la fe que persevera. Sigue diciendo en Lucas 8, mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. El Señor Jesús no se detuvo porque ellos no creyeron. Él no se detuvo porque ellos se burlaron. Tampoco cayó en la lamentación de todos. Él siguió adelante con su plan. No permitas que la incredulidad de otros o sus palabras negativas o de burlas te detengan. Sigue creyendo y confiando en Dios. Él actúa a tu favor. Todos lloraban, se lamentaban y hablaban de la muerte de la niña, mientras Jesús hablaba vida. Con frecuencia y por muchas de nuestras palabras son distintas y diferentes a las palabras de Dios. El Señor Jesús sigue adelante y extendió su mano, tomando la mano de la niña, y expresó el poder diciendo: muchacha, levántate. Para muchos, ella no volvería a levantarse, ella no continuaría con su vida, ella no alcanzaría sus sueños y anhelos, pero el Señor Jesucristo tenía otros planes, porque la última palabra la tiene Dios. Cuán poderosa la palabra de Dios. En este caso, nos dice la Biblia que cuando el Señor declaró la palabra de vida sobre ella, el espíritu volvió y ella se levantó. Es probable que en tu vida haya tropiezos, quizás estés enfrentando batallas o circunstancias difíciles. Ten presente algo: nuestro Señor es Dios todopoderoso. Él sigue haciendo milagros. Él tiene el poder de sanar y restaurar nuestra vida. No hay nada difícil para nuestro Dios. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo milagros. Acerquémonos confiadamente ante la presencia de Dios. Confiemos en sus buenas promesas y en su poder, y veremos su obra a nuestro favor. Y ahora te invito a que tengas un tiempo maravilloso con tu Padre, que oremos basados en lo que hemos escuchado, sabiendo que no importa la circunstancia que estemos viviendo, Dios siempre está ahí para nosotros. Padre, te agradezco por tu palabra en esta mañana, Señor, que este devocional me lleva a superar todos los obstáculos que tengo en mi vida, poniendo mi confianza en ti, escuchando cada palabra que hoy me has regalado por medio de Lucas 8, que cada una de ellas quede guardada en mi corazón y sellada con tu Espíritu Santo. Ayúdame a continuar, así la vida, el entorno y todo me muestra que es imposible, que yo siga caminando a tu lado, que yo siga creyendo, que no me lamente cuando tú entres en mi casa, porque cuando entras tú en una casa, en una vida, tú la transformas y haces cosas maravillosas y obras de formas impresionantes. Gracias, porque así como mostraste que pudiste hacer con la hija de Jairo, puedes hacer en diferentes casos en mi vida, en mi entorno y en cualquier área donde yo me encuentre. Señor, gracias, porque sé que hoy y siempre contamos con tu bendición, con tu unción, con tu poder y con tu gracia. Señor, ayúdame a hacer las cosas conforme a lo que he escuchado hoy, que yo no me quede afuera de la habitación por mi incredulidad, por mi burla o porque piense que ya es tarde, Señor, sino que yo sea partícipe de los milagros sobrenaturales de Dios. Gracias por la vida de tu hijo y tu hija, y gracias, Señor, porque sé que lo que detenía su milagro ahora removido por la presencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Ahora llega el momento más crucial para este tiempo. Ve y habla con tu Padre y dile cómo estás, cómo te sientes. Pon toda tu esperanza en Él y recuerda que si Él lo dijo y tú lo crees, Dios lo hará. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Háblale, porque tu Padre te está escuchando. Que tengas un hermoso y bendecido día.